pasamos entonces ya a la Gracias. tercera participación, nuestro amigo Agustín Celorio, quien también va a participar con nosotros en su presentación. Agustín Celorio es abogado especialista en Derecho Penal, es presidente del Centro Mexicano de Estudios en lo Penal Tributario, el, el centro colega nuestro en México, donde hemos tenido oportunidad de compartir también muy interesantes eventos, y además él es miembro de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal. Agustín, un placer muy grande de tenerte con nosotros, y gustosamente te estamos escuchando, Agustín. Muy buenos días. Tengan todos ustedes, queridos amigos. Agradecer profundamente al Centro Argentino de Estudios en lo Penal Tributario, a su presidente, mi hermano, el doctor Humberto Bertaza, a la Universidad de El Salvador y a cada uno de los presentes, al igual que los participantes y exponentes en este 14º Congreso Internacional de Derecho Penal Tributario, organizado por el Centro Argentino de Estudios en lo Penal Tributario. Eh, Como muchos de ustedes saben, lo hemos planteado inclusive en forma directa en el suelo argentino. México desde hace algunos años inició un combate penal tributario en contra de las empresas factureras, como le decimos en México, o las usinas, como le decimos en Argentina. Y el día de hoy voy a platicar con ustedes de la experiencia mexicana más reciente al respecto. Ya habíamos señalado en alguna ocasión, comento, que se había en el año 2019 aprobado la incorporación de el delito de evasión simple y evasión agravada, aunque en México se le denomina defraudación fiscal genérica y defraudación fiscal específica o equiparable, se incorporó como delito de prisión preventiva oficiosa y como delito de delincuencia organizada, como delito de organización. Sin embargo, a partir del 2020 surgió un procedimiento de impugnación a ese procedimiento que ya se había aprobado de incorporar a la evasión simple, a la evasión agravada como delito, repito, de delincuencia organizada. Sin embargo, en febrero del 2024 se presentó una reforma a la Constitución mexicana para incorporar ahora sí como delito de prisión preventiva oficiosa, pero dentro de la propia Constitución, porque se alegaba que se había hecho una especie de fraude a la Constitución para que de esa manera pudiese la agencia tributaria española, ARCA, como le decimos en Argentina, SAT, como le decimos en México, pues pudiera poder iniciar estas acciones en contra de los contribuyentes. La siguiente, por favor. Aquí la situación es que se reforma, la siguiente, por favor, y el Código Nacional Mexicano, la Constitución Mexicana, la siguiente, por favor, establece esa reforma de la que comento para establecer el 31 de diciembre se publica en el periódico oficial mexicano una reforma para normar lo relacionado a la incorporación en materia de prisión preventiva oficiosa los falsos comprobantes fiscales. Y la reforma, la siguiente, queda establecida de la siguiente manera. Dice, el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente respecto de cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales en los términos fijados por la ley. Y fíjense ustedes lo que señala el siguiente párrafo,
que dice que para la interpretación de la aplicación de las normas de ese artículo 19 relacionado con la prisión preventiva oficiosa, dice que no se podrá realizar ningún tipo de interpretación, ni total ni parcial. Y establece el legislador nacional un plazo de 6 meses, de 180 días, para armonizar, ese es el concepto que utiliza, las leyes en materia relacionadas con el concepto de falsos comprobantes fiscales. La siguiente, por favor. Y así es que se establece una reforma ya para que se incorpore en los textos, principalmente en lo que en Argentina le llamamos la ley de procedimiento tributario, en México es el Código Fiscal de la Federación, se reforma, se modifica y se establecen 3 estrategias en este plan penal del combate a las facturas falsas y se hace, como ustedes lo ven aquí, modificaciones para incorporar finalmente en el Código Penal la parte relacionada con falsos comprobantes fiscales, pero recordemos que en el derecho mexicano la parte penal en materia tributaria se incorpora dentro del propio Código Fiscal de la Federación o, repito, lo que sería la ley de procedimiento tributario en Argentina. La siguiente, por favor. Y entonces, este es un ecosistema, un plan de combate, y vean ustedes en esta lámina que valga la afirmación, pues la voy a poner a disposición del Centro Argentino para que pueda circular con todos los participantes el día de hoy en este nuestro 14º Congreso Internacional. Y entonces esta adminiculación entre la Constitución Nacional y el Código Fiscal se da en materia de delitos fiscales para incorporar como delito fiscal de prisión preventiva oficiosa este nuevo delito por declarar hechos falsos, ¿sí? O la situación relacionada con la utilización de todo tipo de comprobantes fiscales que amparen operaciones falsas. Es decir, que los comprobantes fiscales no, a contrario censo, se exige por la legislación mexicana que cuando se expida un comprobante fiscal deben de establecerse una frase que diga que ese comprobante fiscal ampara operaciones existentes, operaciones verdaderas o actos jurídicos reales. Y se establece un procedimiento de verificación, la siguiente, por favor, Carolina, de dentro de las facultades de fiscalización del Fisco Federal, una facultad, la siguiente, Carolina, por favor, de establecer esa facultad de verificación, es decir, verificar que los comprobantes, es una auditoría, amparen operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales, y es una visita domiciliaria express que busca generar una presunción de falsedad de que esos comprobantes fiscales provienen de una usina y efectivamente llega a generar pues toda una discrepancia porque ahora sí, de manera automática, este procedimiento de verificación express, pues evidentemente que con una absoluta acción sumaria viene a, en un plazo de 25 días, a decretar que se encuentra esa empresa en calidad de usina expidiendo comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. La siguiente, por favor. Esto, queridos amigos, hoy plantea un gran conflicto. ¿Por qué? Porque, como decía yo, al adicionarse que es un requisito de los comprobantes fiscales amparar operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales, si no amparan
dice la propia legislación, si no amparan operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales, se van a considerar que esos comprobantes son falsos, en el entendido que los comprobantes fiscales deben de contener como requisito que existan en un determinado momento, que contengan verdad y que su existencia sea objetiva. ¿Por qué? Porque de lo contrario van a ser considerados como comprobantes falsos. ¿Esto a qué nos lleva? A que la autoridad tributaria, la Arca Mexicana, pretende que los contribuyentes no argumenten que los comprobantes no pueden ser falsos al haberse timbrado por el SAT. Esa es la posición. Se argumentaba que no podíamos hablar de un comprobante fiscal falso cuando pasaba por los filtros electrónicos de la autoridad tributaria. La siguiente, Carmen. Esto, queridos amigos, pues viene a dar que esta facultad que comento, que se incorpora dentro de las facultades fiscalizadoras, pues se establece que va a ser un procedimiento especial para verificar la emisión de falsos comprobantes fiscales. La siguiente. Y este procedimiento, pues tiene toda una sistemática. La siguiente, por favor, que van ustedes a ver de manera sintética. Este procedimiento están numerados, se envía la orden de visita señalando los motivos de la presunción de emisión de comprobantes falsos, se suspende, la autoridad suspende la posibilidad que el contribuyente emita los comprobantes, se lleva a cabo una visita al domicilio, se presentan los inspectores de Arca, pueden tomar fotografías, hacer grabaciones, audios, videos, y si el domicilio no existe o no corresponde al contribuyente o no se encuentra o se impide la práctica de la diligencia, se suspende y en 3 días se emite la resolución de presunción de emisión de comprobantes fiscales falsos. Y entonces, si se lleva a cabo la diligencia, pues se inicia, se levanta un acta circunstanciada señalando los hechos que están siendo conocidos o las irregularidades de la visita, y se le da plazo, la siguiente por favor, para que automáticamente se se ofrezcan pruebas en un plazo de 5 días, y las pruebas tienen que señalar claramente el hecho que se pretende probar, eso lo dice la propia ley, y deben identificarse y adminicularse, y no importa que al cierre del acta no quiera firmar el contribuyente, de todos modos va a ser válida esa acta, y concluido ese plazo en 5 días para aportar pruebas, y tiene 15 días la autoridad para notificar la resolución. Como ven, este es un procedimiento sumarísimo para declarar que un contribuyente, una persona jurídica, es una usina y que sus comprobantes fiscales son completamente falsos, y que en consecuencia se da el delito, la siguiente por favor, se da el delito establecido en el artículo, la siguiente por favor, artículo 113 bis, segundo párrafo. Entonces, vean ustedes, va a presentar una querella y se adiciona de esta manera, como comento, el artículo 113 bis, y con ello establece esa armonización del artículo 19 constitucional que da pauta para que se señale expresamente ya dentro del propio texto de la ley de procedimiento tributario, ya este nuevo delito con las características que vamos a presentar a continuación. La siguiente, Carolina, por favor. Recordemos que tenemos muy poco tiempo y por eso estoy tratando de ser lo más sintético, y por eso comenté que voy a poner a disposición de los participantes este Power para que lo puedan estudiar y analizar con mayor profundidad. Este artículo que comento, el artículo 113 bis del Código Fiscal Mexicano, tiene 2 párrafos. Un párrafo que ya existía, que era el primer párrafo,
que decía que, os dice que se impondrá sanción de 2 a 9 años de prisión al que por sí o por interpósita persona, dice, expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Eso ya existía en el Código Tributario Mexicano, pero la reforma, para darle armonización a esa reforma a la Constitución Nacional, de que todos los comprobantes fiscales falsos son delitos de prisión preventiva oficiosa, pues se reforma, se adiciona este segundo párrafo, fíjense ustedes cómo dice, se impondrá la sanción descrita en el párrafo que antecede al que por sí o por interpósita persona expida, enajene, compre, adquiera o dé efectos fiscales a los comprobantes fiscales falsos. Y esto automáticamente, al darse los supuestos que hemos comentado en esa armonización en el Código Tributario Mexicano, en el requisito de señalar que son operaciones existentes, reales, ciertas, y con el procedimiento de fiscalización express y con el código en la parte penal tributaria, pues vean ustedes, cuando decimos que dé efectos fiscales, significa que algo que ya se tenía en el radar y que ahora se establece y que consiste en que aquel contribuyente que tenga en su poder comprobantes fiscales emitidos por una usina, pero le dé efectos fiscales, es decir, que los registre en contabilidad, que los declare, que los deduzca, que acredite el impuesto al valor agregado, pues evidentemente que también va a ser sujeto de este delito de prisión preventiva oficiosa. También señala que este delito se va a investigar independientemente del estado en que se encuentra el procedimiento administrativo. Es decir, aquí se establece la independencia de vías, que en el caso mexicano hay un criterio jurisprudencial que es el registro, pues, si lo quieren tomar nuestros amigos que están participando con nosotros, es un registro de la Suprema Corte de Justicia Mexicana, registro 184292, que dice: procedimiento penal por delitos fiscales es independiente y autónomo al que se sigue por infracciones de carácter fiscal. Y como comentaba Lorenzo, pues en México también tenemos una doble vía, son vías paralelas, son vías independientes, y no importa en qué estatus se encuentre el procedimiento administrativo, sino que se va a llevar a cabo el desarrollo de la investigación penal, independientemente de lo que suceda al respecto. Y también señala, fíjense ustedes que esto es algo muy relevante, que la ejecución de este delito da lugar a la causación de un daño material que debe de ser objeto de la reparación. Esto es algo nuevo. ¿Por qué? Porque, como comentábamos, en el caso argentino, el uso de facturas falsas es un agravante del delito de evasión tributaria. Pero en México, aparte de que la utilización de estos comprobantes fiscales falsos da lugar a un delito de prisión preventiva oficiosa, también dice el último párrafo que va a dar lugar a la reparación del daño. ¿Cuál es el daño? Pues es el monto de impuesto a la renta y al valor añadido, que son fácilmente cuantificables porque están desglosados dentro del comprobante fiscal falso, y que la contribuyente que hizo uso de esos comprobantes, pues evidente, al darle efectos fiscales, se estuvo beneficiando de la deducción y el acreditamiento correspondiente. La siguiente, por favor. Y vean ustedes,
porque esto es otro punto también esencial en este quinto párrafo, que son las plataformas de servicios digitales a que se refiere la ley del impuesto al valor añadido, así como los titulares de estas mismas plataformas que permiten, porque hay mucha oferta de gente que promueve la venta de comprobantes fiscales falsos. Y entonces se establece también que es parte de este nuevo delito de comprobantes fiscales falsos en pos de esa armonización que tenemos y a partir del 1 de enero del 2026, pues estos delitos son delitos que está utilizando, como señalaba el doctor Juan Carlos Ferré Olivé, pues de una manera con un punitivismo exacerbado. ¿Por qué? Porque basta con que hagan una auditoría expresa en 20 días, que decreten que ese contribuyente es una usina y por lo tanto está expidiendo comprobantes fiscales falsos, y automáticamente la investigación se va a realizar como delito de prisión preventiva oficiosa y en consecuencia todas las políticas punitivistas de un delito de organización, o en otras palabras, considerando delincuencia organizada. La siguiente, por favor. Esto, queridos amigos, pues aquí tenemos este diagrama, que vean ustedes el primer párrafo que comenté, que tiene que ver con los procedimientos tradicionales, el famoso artículo 69b, que es una presunción de operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, que aquí está en esta lámina, y la siguiente, que es la reforma a partir del 2026, por favor, Carolina, que ya es, vean ustedes, aquí el nuevo delito que nos habla de expedir, enajenar, comprar o adquirir, o de efectos fiscales a estos comprobantes fiscales falsos. Una reglamentación, reitero, completamente punitivista, asociada pues a esta acción de que haya independencia de vías, y no importando en qué etapa se encuentre el proceso administrativo sancionador, se va a ejecutar la acción penal, y vuelvo a subrayar con esta visión absolutamente de derecho punitivo o punitivista exacerbada, y que obliga pues a prisión preventiva oficiosa en estos supuestos. La siguiente, por favor. Ya estamos terminando. La siguiente, Carolina, por favor. Y aquí tenemos esto. Esta es ya una adminiculación plena. Vean ustedes el artículo 29, que establece que los comprobantes fiscales deben amparar operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales, y se convierten en comprobantes fiscales falsos si a contrario censo se demuestra en ese procedimiento express que son operaciones inexistentes, operaciones falsas o actos jurídicos simulados. La siguiente, por favor. Y aquí lo tienen ustedes, esta correlación entre la obligación del contribuyente de establecer en sus comprobantes fiscales que son operaciones verdaderas, existentes y reales, contra lo que señala la parte penal, que se acreditan que son operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Siguiente, por favor. Como ven, aquí está todo esto. La siguiente, por favor, Carolina. Todo esto viene seguimos, por favor, porque presenta pues diversos conceptos de comprobante: el comprobante fiscal digital por internet, el comprobante fiscal falso, y como decía el profesor Lorenzo, tenemos que hablar de un comprobante fiscal inexistente desde un punto de vista objetivo, desde un punto de vista subjetivo, y ahora, como se está estableciendo por la jurisprudencia italiana, un comprobante fiscal con una inexistencia jurídica. La siguiente, por favor. Y aquí tenemos que hay un concurso ideal de delitos, porque evidentemente que
cuando le damos efectos fiscales a los comprobantes digitales que no reúnen los requisitos, pues es un delito asociado al propio delito de evasión agravada. Y si ven ustedes y comparan lo que señala el 113 bis en el segundo párrafo con lo que dice, pues evidentemente que estamos sancionando con una misma conducta varios delitos. La siguiente, por favor. Pues eso es de mi parte. Es cuanto. Les agradezco. Estoy a su disposición. ¿Algún comentario adicional? Recuerden que por la naturaleza de nuestro 14º Congreso de Derecho Penal Tributario del Centro Argentino, pues los tiempos se redujeron considerablemente y al igual que lo han hecho mis compañeros expositores, a quienes les mando un abrazo fraternal y un saludo solidario, pues quisiera yo haber podido seguir platicando con mayor amplitud del tema. Pero quedo a su disposición y les mando un abrazo muy grande a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias, Agustín. Excelente presentación, de una legislación muy particular que tiene México sobre todo este tema. Y entonces quería redondearte lo siguiente. Los contribuyentes, los usuarios de facturas falsas, las facturas apócrifas, configurarían la evasión agravada, el usuario. Ahora, ¿hay alguna disposición respecto de aquellos que emiten las facturas, que normalmente son usinas? ¿Tienen algún tipo de responsabilidad penal, como lo vimos que era un delito autónomo también en Italia? Sí, efectivamente, el artículo 113 bis que acabamos de comentar establece que se sanciona de 2 a 9 años, dice, al que por sí o por interpósita persona expida, enajene, compre o adquiera. Entonces, el que expide o el que enajene, lo que normalmente se sanciona a la usina con el primer verbo, la primera conducta, expedir. Entonces, cuando la usina expide el comprobante, automáticamente cae en ese supuesto para sancionar a la usina. Pero Perfecto. si el que se va a sancionar es al contribuyente que usa esa factura, actualmente se le sanciona porque le dio efectos fiscales al comprobante al momento que se presenta y lo que dice en materia de evasión agravada, se establece que cuando se consigne en las declaraciones que presente para efectos fiscales deducciones falsas o ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos, pues evidentemente que ya el receptor del comprobante cae en estos supuestos. Esto es muy Perfecto. relevante. ¿Por qué? Pero normalmente, como ustedes saben, en la experiencia argentina y de todos nuestros países, la usina normalmente se da la fuga, es decir, expide comprobantes, vende facturas, tarda una temporalidad y luego desaparece y es difícil Exacto. localizarla. Pero el que Exacto. usó las facturas, pues ese sí lo tienen a la mano y a ese es al que se le avienta toda la caballería. ¿Y Exacto, sí. por qué? Sí, Porque al que, en compró a realidad, al que cliente. emite la factura, como vos bien decís, tiene una vida útil como sociedad muy corta, pero el único que sí se lo puede llegar a ubicar es al usuario normalmente, ¿no? El que ha utilizado esa factura apócrifa. En su momento, cuando has hablado sobre esto y el tema de la prisión preventiva, la pregunta que te quería formular es lo siguiente. ¿Ha habido alguna jurisprudencia en México sobre la legitimidad de esta figura de prisión preventiva en este caso? Ya empiezan los primeros casos. De hecho, se acaba de desmantelar una estructura que se dedicaba a comercializar planes de productividad laboral por los cuales se consideraban ingresos no objeto de ley y por lo tanto
no contribuían ni en impuesto sobre la renta ni en materia de, ni en materia de IVA, porque se utilizaban figuras de personas morales no contribuyentes. Y entonces desmantelaron una red, pero utilizando este artículo, el segundo párrafo de este artículo que ya le da la categoría a expedir facturas que amparan o comprobantes fiscales falsos, para que se desmantelara la red, se aplicaran las reglas del derecho penal del enemigo, toda la legislación de los derechos de organización, hubieron cateos, intervenciones telefónicas, se lograron infiltrar a personas en la organización y fue una empresa que se le reconocieron que había expedido en margen de 3 ejercicios fiscales 12,000 millones de pesos en facturas, aunque aplicaron la prisión preventiva oficiosa solamente por lo que va de 2026, que fueron 300 millones de pesos, lo que se pudo cuantificar en este momento para que a partir del 2026 se pudiera aplicar la prisión preventiva oficiosa en estos grupos. Y hay, Perfecto. Agustín, el último punto es el siguiente. Respecto de la doble vía que comentaste, te quería preguntar si en México la doble vía genera el problema que antes vimos en Italia, o sea, la posibilidad de las sentencias encontradas entre el contencioso y penal, o si hay alguna forma en que se ha intentado neutralizar este efecto. sí, particularmente nosotros, desde el estudio, fuimos los pioneros en señalar que el tema del el efecto reflejo de la cosa juzgada. Entonces, atrajimos un concepto del derecho privado y demostramos un caso ejemplo que en este momento tengo a la vista. Eh, tengo un caso penal, un caso penal que cuesta, el, el libre, esto, lo apuntamos ahí, ¿no? Un caso penal que cuesta, para que tomen ustedes en cuenta, en materia tributaria, en el juicio contencioso, cuesta 23,510,000 pesos. Esa fue la determinación tributaria que hizo la Arca Mexicana y el contribuyente la fue a pelear al Tribunal Fiscal de la Nación. Está por resolverse, ya están en la etapa del perito tercero en discordia y parece que la resolución va a salir a favor del contribuyente. Y ese mismo caso se formuló querella en contra del contribuyente y la querella es por 23,476,000 pesos. Es decir, hay una diferencia en pesos de 33,000. ¿Qué es lo que estamos nosotros esperando? Bueno, que quede firme la resolución en materia contenciosa. ¿Por qué? Porque vamos a ganar la fase fiscal y la autoridad va a interponer el doble conforme, es decir, va a interponer una revisión fiscal, así se llama aquí la posibilidad de impugnar la autoridad en la siguiente instancia, pero seguramente vamos a ganar ahí ya teniendo esa sentencia firme, porque le va a dar firmeza la resolución de segunda instancia de la Cámara. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que con la copia certificada de ese procedimiento, al tratarse los mismos hechos, los mismos supuestos, el mismo ejercicio fiscal y todas las condicionantes relacionadas por lo que se debatió en el juicio contencioso y en el juicio penal, pues vamos a traer, independientemente de los datos de prueba y las pruebas que se ofrecen dentro del procedimiento penal, vamos a traer, reitero, todo el expediente y las sentencias del mundo fiscal al mundo penal. Perfecto. Y otro caso también importante que tiene que ver con esto, que es que toda la utilización
de la documentación bancaria y financiera que utilizaron en otro caso, resultó que cuando la pide la autoridad tributaria, la ARCA mexicana, la pide a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y los bancos la envían para cotejar los ingresos del contribuyente contra sus facturas, pues resulta que esos estados de cuenta no los mandaron certificados por eh, un funcionario bancario autorizado. Y eso, de acuerdo con la ley de instituciones de crédito, se declara nulo. Y por lo Perfecto. tanto, lo ganamos en la vía contenciosa, se declaró nulo porque no había. Claro, ¿Y qué pasó? Porque lo atrajimos al caso penal y le dijimos, ¿sabe qué? perfecto. Pero ya con la segunda, Claro. con el segundo conforme, con el doble conforme. Muy Y bien, ganamos. Agustín, muchas gracias porque ya se nos fue el tiempo. Muy agradecido. Saludos a toda la familia, en especial a Dulce, y siempre a tu disposición, Agustín.